Yo, puro tenis. ¿Y tú qué prefieres? O sea, en el empedrado. Es que lo he estado pensando mucho. O sea, como que me llevé unos tenibotín para la lluvia que tenían la suela bien rígida y dije, mira, por el empedrado como que me ayuda. Sí, yo eso preferiría. Sobre todo si es botín. Creo que si es botín, Sí. sí. Sí, exacto, Porque si te es va botín. como de una pieza Ujú. y el tenis es horrible. Porque se te hace así. Mm, Yo Pues ve prefiero tus andar tobillitos, descalza. tus tobillitos ahí como de... como de venado naciendo ahí. Sí me pasó el otro en el aeropuerto. Pero así, literal, se me fue como el... Ahí yo traía una mini botita. Y taconcito ligero. Y no sé qué le hice así, pero me fui completa y dije... O sea, yo no creía lo de los tobillos, pero sí No, pienso sí, que sí hay una pasa. edad en la que el Oye, tobillo... pero a ver, algo espérate, el me- aeropuerto es todo lisito. O sea, al revés, tú ya necesitas... Yo ya necesito empedrado. Póngalo empedrado. bro. Todo terreno. Ay, no. Bueno, empecemos a elegir más botines, muchachos. Sí, mejor botín. Bota que te cubra bien. El tobillo, te proteja. De acuerdo. Bueno, todo esto es porque caminé en el parque y pisé todo el lodo. Ay, no. ¿Y Ajá. qué O sea, le hice... hiciste? ¿Y cómo te limpiaste? Y dije, no ma, esto está todo estancado. No, pues había una hojita ahí, me limpié. No, Antonio. Sí. Pensé que habías pisado otra cosa. Espero que Que solo haya haya sido sido lodo. lodo. No, Bueno, porque es que era, con era estas todo, era lluvias- toda una zona así. Y dije, ¿cómo salgo de aquí? Por menso. O sea, justo te estaba escribiendo así de Pantano. que ya llegué y yo chingalas. Bueno, pero no se nota, lo hiciste muy bien. Sí, lo limpié bien. No, se ven. Mi Sí, hojita. porque a ver, son claritos. Sí, no, lo hiciste muy bien. Está bien, está bien. Empantanado, Antonio. Bueno, chicos, vamos a darle porque ya van a dar cuarta llamada. ¿Ya? Queda prohibido tomar fotografías y video. Favor de apagar sus teléfonos celulares. Esto es cuarta llamada. Cuarta llamada. Bienvenidos a Cuarta Llamada, un conversatorio entre los que hacemos el teatro posible. Hoy nos acompañan Astrid Mariel y Antonio Alcántara. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias gracias, por estar Humberto. aquí. Gracias. La idea es que platiquemos mucho de teatro, de la vida, pero sobre todo que nos divirtamos mucho. Por favor. Y empezamos. Exacto. Ya empezamos con las anécdotas. Oigan, yo siempre he creído que hay actores que eligen la estabilidad y otros que pareciera que están buscando el abismo. Y creo que ustedes... Me puso así de... Caímos así. creo que ustedes en este espectro tan amplio que tienen de haber pasado por el teatro clásico hasta el teatro inmersivo, pues han corrido ahí con cosas de riesgo. Si ese riesgo pudiera hablar, ¿qué les habría dicho la primera vez que se subieron al escenario? Ay, qué bonita pregunta. O sea, yo creo que los actores siempre debemos de tener una zona, así como hay una zona de confort, tendría que haber una zona de riesgo. Y sobre todo, no nada más para decidir proyectos, sino sobre todo para la escena. Como para manejar esto de la repetición, que siempre exista este lugar. O sea, yo siento que en las obras de teatro como que hay una mezcla de muchas cosas. Y sobre todo, como que a los actores nos ayuda a tener gente que pone cierta estabilidad. Pero en la mezcla, Sí, así siempre una tiene que haber. pizquita de caos o de riesgo, siento que ayuda. Sí. De acuerdo. Una cosita ahí. Yo, es que me acordé justo la primera vez que sentí este riesgo, este caos absoluto, creo que sí fue la primera vez que pisé el escenario. O sea, sí dije, esto va a estar muy rudo. Pero a la vez era una energía que no podía detener. Es curioso porque a mí no Claro. me gusta subirme a montañas rusas, ni mucho menos. No me gustan las cuestiones así que te alteren el corazón. No me gustan, de verdad. Una vez lo hice por un novio que tuve. Me subí 6 veces, solo por amor. Por, Ya, ese ya. sí Por es amor uno del hace bueno. muchas Sí, cosas. sí. Y creo que tiene que ver con eso. El amor al teatro es tan brutal Ah, qué lindo. que dices,
o sea, como que ya estás ahí, ya no puedes echarte para atrás, ya, o sea, no hay de otra más que aventarte. Y eso lo sentí tanto que les voy a confesar que la primera vez, bueno, en mi examen profesional, me puse muy mal de la panza. Muy, muy mal, o sea, de verdad. Es muy tremendo porque, o sea, digo, no es algo bonito, pero de verdad, o sea, nunca me ha pasado en la vida. Después ya nunca más me volvió a pasar. Pero estaba yo tan nerviosa que entre una escena y otra yo corría al baño. O sea, yo nunca, o sea, yo no entendía cómo, y me daba tiempo, era así de no, no. O sea, pero no podía, de verdad. Fue muy Ay, fuerte, o sea, wow. me apabulló tanto que me puse muy mal. Sí, es que el Muy. cuerpo nos Y juega luego ahí seguí. también. Sí. Y ahí ya no me volvió a pasar. Y ya, como que te vas acostumbrando, Claro. vas apechugando. ¿Ha cambiado la forma en la que lo enfrentan con el paso de los años? Depende, ¿no? Bueno, en mi caso depende de la obra en la que esté, del proyecto en el que esté totalmente. Ay, fue muy escatológico lo que dije. Ya No, me hombre, preocupé, cero. perdón. Una No, disculpa. no se No. puede editar, no se puede borrar nada. Ay, una disculpita, perdón. Es que sí, pues. No, yo pienso que depende del proyecto en el que estés. O sea, hay proyectos que me son súper retadores a nivel de texto. O sea, a mí el texto como que me espanta. Entonces, cuando hay un texto que me es abrumador, me causa mucho conflicto entrarle. Y hay otros en donde habitarlo a lo mejor desde el silencio o desde otra dinámica de la obra en sí, del proyecto. Creo que de eso depende, de cada personaje, de cada grupo o colectivo con el que esté trabajando, o comunidad o familia que estemos haciendo. Entonces hay unas que a lo mejor pueden ser muy retadoras y que no me causan no mames, qué nervio tengo que... Y hay otras que sí, puede ser algo muy sencillo, muy breve lo que voy a decir y es así, me estoy aterrada, no sé, depende de 1000 factores, Ok. pienso. Sí. Ay, sí, creo que sí depende del proyecto, pero más que, o sea, yo espero nunca perder esos nervios. O sea, como que en el momento en el que yo llegue a tercera llamada ya sé como, ay, sí, otra vez, ahí voy, y ya estoy. No, a mí jamás me gustaría sentirme cómodo ahí. Al revés, siento que yo sí busco un poco como ese lugar que me incomoda y ese momentito en donde yo siento ñañaras, digo, ay, 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 y voy de cabeza. Pero al mismo tiempo, creo que lo que me ha dado los años es sentirme, como tener cierta autoconfianza, de decir, puedo con esto. Y también momentos en donde sé que no lo tengo que pensar tanto. O sea, hay cosas, he tomado riesgos que si me los hubiera pensado, me da diarrea toda la semana. O sea, sí, de ¿cómo hice eso? Sí, para una obra me llamaron, o sea, estábamos en la temporada, quedábamos a 2 funciones de acabar la temporada y me dicen, estaba hablando con una de las actrices y la función anterior, ella estaba un poco mal de la garganta y le costaron trabajo unas canciones, entonces dijo como, ay, y bromeamos ese día en la mañana, bromeamos así de, ay, qué chistoso, ¿no quieres hacer ¿no quieres ser mi personaje? Y yo, ay, sí, claro, qué chistoso, ¿no? Y colgamos y yo dije, ¿lo dijo en serio o no? Y horas después me marca el director así de, oye, es que la actriz está o sea, ya se inyectó y no puede, no tiene voz. Lo puedes hacer tú, además de mi personaje. Y yo, me dice, ¿qué necesitas? Y yo, pues llegar 3 horas antes y que pasemos sus canciones y vas. Y va. Wow. Y así. Y lo hice y ya después fue. Guau. Pero sí hay No, eso cosas está que muy no hay tremendo. que pensar. Sí. Y hay Sí. cosas que siento que me da confianza pensar en, ok, esto sí puedo, esto sí lo tengo, esto ya está. Sí. Eso, esa parte del riesgo creo que sí es. Qué chido. Oigan, vamos a entrar en algunos proyectos en los que han trabajado. Y Astrid, tú fuiste parte del elenco de la Compañía Nacional de Teatro durante muchos años. Y creo que, al menos desde aquí afuera, se tiene como una fama de ser un espacio muy rígido. ¿Qué te enseñó esa experiencia, más allá de la técnica, esta parte del oficio en la convivencia y la permanencia en un proyecto con la misma gente durante tantos años? ¿Cuántos años fueron? Fueron 6 formales y 8, o sea, bueno, y 2 más, o sea, porque me agarró en la pandemia, justo. Ah, O sea, uy, bueno, yo qué decidí bueno. salir en la pandemia y aparte ya no podía renovar, o sea, o sea, para mí me parece que era un proceso como bastante sano. 6 años fue como
maravilloso, pero me quedé un rato más como actriz invitada en un proyecto que hicimos con Abraham Seransky, entonces, y luego tuvimos una gira, o sea, como varias cosas, y fue un proyecto de mucha investigación. O sea, me demandó estar mucho tiempo más en la compañía, como 8 meses más de investigación, más las funciones que dimos, más las giras, entonces como que todavía me extendí ya así como tiempo extra, me quedé otro ratito. Para mí la Compañía Nacional de Teatro ha sido... mi tobillo. Y me entró en el tobillo. No. No, ha sido de las cosas más hermosas que me ha pasado, la verdad. O sea, recuerdo el día que me hablaron desde Macedonia mi primo David Calderón, que estaba en la compañía. Me habló Enrique Arreola y me hablaron desde allá para decirme, te quedaste en la compañía. Ay, qué Ellos estaban chido. presentando, creo que Enrique IV allá. Y cuando me hablaron, se me cayó o sea, como que a mí me pasan cosas, este tipo de cosas que estas noticias que a lo mejor, no sé, a lo mejor, vaya, perdón, voy de un lado a otro siempre con las ideas, pero siento que algunos actores, algunas actrices, algunas personas actuantes, somos, o carecemos un poco de la autoestima, o tenemos como la autoestima un poco endeble de pronto. Y a veces como que se nos sube y decimos, sí, pero la verdad es que yo me considero una persona con una autoestima, o sea, como en su lugar ahora, porque la he trabajado. Pero en ese momento no podía creer que me estuviera pasando eso, de verdad, porque era algo que deseaba mucho y de verdad me conmueve, porque me acuerdo del momento, o sea, tengo enmarcados todos los años que yo estuve como renovando en la compañía, porque para mí era muy importante. Claro, o sea, obviamente, pues yo estudié en la Casa del Teatro. Luis de Tavira fue mi mentor, o sea, fue mi maestro. Y yo le tengo un amor muy profundo, sí le tengo un amor y Claro. lo veo como, no lo veo como una vaca sagrada, no, lo veo como, incluso hasta como un compañero por la relación en particular, por lo que lo pude conocer, no me parece un dictador, o sea, no, la verdad. Yo viví como otra cosa, pero supongo que cada quien tiene sus vivencias, no puedo hablar por todos, pero sí, sin duda para mí fue como entrar a una especie de doctorado a nivel técnico y a nivel, sí, de oficio. O sea, sé que a lo mejor no irnos para allá, pero digamos, yo tenía 5 años como actriz profesional más o menos antes de entrar a la compañía, en donde había hecho muchas obras con muchos como colegas y amistades y todo increíbles. Pero el hecho de entrar ahí me abre una posibilidad de trabajar con gente con la que pues yo no soy hija o sea, de mis padres que los amo, pero no soy hija de alguien con un nombre Claro. rimbombante, ni vengo de familias de alcurnia, ni de artistas. La verdad, no, o sea, no, vengo de donde vengo y muy feliz. Y entonces el hecho de haber estado en la compañía me dio la posibilidad de trabajar con un montón de visiones, o sea, más allá de directores y directoras, visiones y de compartir a mí me tocó un elenco maravilloso, la verdad. O sea, yo sentía que éramos como actores y actrices todoterreno. O sea, que nos pedía, sé pueblo, vamos a hacer pueblo, ensamble, vamos a hacer protagónico. Órale, me echo un protagónico y me cago de nervios porque pues está cabrón. Pero lo haces, o sea, como que si hay una cosa me enseñó como como a entrarle con todo, a la garra, a no ponerte... Digo, no sé. Sí, no hacerte chiquito. Sí, y también, digo, ya había estado en Rocinante, que también Rocinante, o sea, estuve 2 años en la compañía En la de teatro compañía. Rocinante en Michoacán, y eso me dio como mucho más, que ahorita ya no lo haría porque pues ya los años y todo, y bueno, muy padre y todo, pues, pero sí, ahorita ya, o sea, es que hay tiempos para Claro. todo, ¿no? Sí, siento que eso, como que te construye de ciertas maneras, y a mí me enseñó mucho, me enseñó que podemos un día ser pueblo, al otro día ser protagonistas y que siempre le entregas tu alma a la escena y que entregas tu alma para el otro, para ti, para el otro y para el colectivo. O sea, para mí era como una familia en ese entonces y entiendo que se pudiera ver de pronto, o sea, yo de pronto entendí, cuando salí de la compañía, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Nadie me conoce. O sea, yo pensé que el mundo me iba a conocer, que iba a decir, ay, claro, estuviste en tal, pero no. Y eso y fuerte. entonces entiendo que se ve como una especie de gueto, de secta, de algo, o sea, de verdad lo ven como algo,
porque sí, o sea, estás trabajando artísticamente creando, más que trabajando, sino para una institución. Y te dan un texto y tú tienes que hacer tuyo ese texto. Y tú cuando entras lo entiendes, tú sabes que quieres eso. O si no lo quieres, pues no entras, ¿verdad? Pero sí, yo sabía que iba a entrar a eso, a darle voz a una institución de cierta manera y a dárselo con toda mi alma. Y era lo que yo en ese momento conocía y lo que yo quería. Y fue muy hermoso. Si me preguntas, ¿volverías a entrar? No, no lo volvería a hacer ya. Porque ya fue su Sí, ya fue. momento. Ajá. Ay, yo ya diciéndote las preguntas. Sí. No, Perdóname. pero está bien, porque todas las estoy pensando, pero hay unas que luego no me atrevo a hacer, nomás las Tú pienso. date. Oye, pero ¿fue difícil la decisión de dejarlo? Muy, o sea, había una parte de mí que sabía que ya no podía, porque hay en ese entonces, la verdad, ahorita no sé cómo esté la cuestión normativa, pero había una, o sea, determinada cantidad de años y de años de trayectoria y de años cumplidos, los que tenías que, para subir de categorías. Entonces yo estuve los que pude quedarme y ya después, o sea, pasando los 6 años, lo pensé y dije, no me dan los números, o sea, no hay manera de que pueda. Y dije, bueno, es un buen momento, es un buen ciclo, 6 años es un muy buen ciclo, pero es justo en la pandemia. Y Ya. para mí eso sí, o sea, no voy a negarles que es la depresión más grande que he tenido en mi vida. Y me di cuenta hasta después, o sea, hasta hace un año. Real, o sea, sí. Cuando estábamos en la Casa de Papel, Cuando ¿estabas entramos triste? estaba muy mal. O sea, como que yo justo entré a la Casa de Papel con ustedes y se me abrió el mundo. Porque conocí a muchas personas. Yo decía, ¿y ellos quiénes son? Se los juro. O sea, yo decía, Sí me acuerdo que me dijiste eso. sí, ¿verdad? Lo Ajá. llegamos a. Porque aparte tuvimos como conexión muy, muy rápido. Y yo decía, ¿quiénes son todos ellos? O sea, me sentía como en la escuela, como la que llega la nueva, pero como un poco el patito feo, así como de, o sea, no feo, pues, pero Sí, pero la nueva. como en el rincón, me sentía muy rara, pero siento que todos estábamos como oscilando en un espacio extraño de pandemia, de que nos hacían pruebas, de que si no tenías, si no chambeabas, no comías, o sea, Ujú. bueno, como Claro. todo, como siempre ha sido. Pero no te nuestro- enfermes. Sí, no, pero no te enfermes. Sí. ¿no? Bueno, y ahora que hablan de La Casa de Papel, The Experience, que era este teatro inmersivo, donde pues el público no solo está ahí observando, sino también pues tiene cierta parte de la acción, ¿no? ¿Cómo cambia el oficio del actor cuando el espectador ya no está a distancia y ya medio que te está respirando aquí cerquita? Pues sucedieron cosas muy interesantes. Para empezar, había de personajes a personajes. Curiosamente, Astrid y yo hacíamos el mismo. Y nuestro personaje estaba infiltrado en el público al principio. Éramos como parte del público y después nos íbamos Sí. revelando como parte de la obra. Entonces lo interesante es cómo pensar como ellos, cómo vas viendo cómo las personas van en cierta actitud y cierta como, pues van sueltos a disfrutar algo y cómo los vamos metiendo en este mundo de la serie. Pero a mí eso se me hacía muy poquito, o sea, necesitaba un poquito más. Por ejemplo, veía a otros personajes como los que hacían Cristian Magaloni o Perroni, que son como el malo, ¿no? Eran como Sí. y para ellos era agotador, porque ellos tenían que manejar al público y era como de gritarles y decirles, y ahora para acá, y ahora para acá, y al mismo tiempo no siendo un dictador que hacer que eso se sienta como un secuestro real, ¿no? Entonces yo pensaba, para ellos sí la tienen más difícil. Claro. Yo nada más voy y ya soy parte de ellos y desde el principio ya somos del mismo grupo. Entonces tengo cosas ganadas. Creo que en ese sentido yo pude disfrutarlo Claro. mucho, mucho más. Pero también a la función, dimos muchísimas funciones. Dábamos como 4 funciones al día. Al día, ¿no? Sí. Algo Es así. que más, o sea, Sí, como 6, es sí, verdad. eran como 6. Como 6 funciones al día. Era muy agotador. Era cansadísimo. Y yo me acuerdo que ya cuando la función, no sé, ni siquiera sabría cuál. O sea, yo como que Se soltaba uno, ¿no? me aburrí. Sí, o sea, no. Yo empezaba a experimentar y quería jugar con a ver qué hace ahora la gente, Claro. a ver cómo reacciona. Hasta hice un personaje que era retrasado mental y O sea, hice cosas que luego
me dijeron, oye, eso no lo hagas. Porque no. No está muy Pero yo hacía experimentos sociales. Lo que quiero decir es que Claro, claro. yo experimentaba hubiera con la hecho lo mismo. gente como para saber cómo me trataban a mí. Claro. Claro. Porque no era lo mismo como decir, tengo que ser invisible. Y me mimetizo con ellos a decir, a ver, ¿qué pasa si no solo soy invisible para este contexto, sino para el contexto de algo más? Claro. ¿no? Era fuertísimo. Bueno, lo que yo pude vivir ahí jugando también fue fuerte. Como vi, Ok. o sea, dijiste un experimento social, es que es tal cual Sí. eso. Y había ocasiones en las que pasaban cosas muy fuertes. O sea, yo cuando me preocupaba era cuando alguien del público se salía del guión. O sea, porque dices, claro, pues son personas, no tienen por qué obedecerte, pero Hubo violencia hubo también. mucha violencia que es muy fuerte. Eso también fue como controlas. Y es eso, también tú te pones en una, o sea, eres actor, actriz, un poco psicólogo, un poco como que estás manejando, porque los vas leyendo. O sea, era sencillo, pero también era como de, Dios mío, este grupo ya se nos está saliendo de control, estos ya quieren patear, unos pateaban así las cosas, o sea, Ujú. si había gente como de, voy a agarrar la pistola, o sea, como... Sí, que se lo tomaban muy en serio. Sí, y entonces dices, wow, hubo momentos donde tuvimos que o sea, sacar gente, o sea, sí hubo momentos Sí, rudos. sí, así sí, de- sí, sí. Sí. Sí, es toda una experiencia social, o sea, dices, como de aprendizaje también de observación. Dices, Ujú. wow. Y creo que también como el periodo en el que estábamos de todos medio con cubrebocas, pero a la vez estaba este miedo a la distancia. Para mí fue bien interesante, Sí. pero también fue raro. Fue algo que Sí. creo que no podría repetirse así como fue. Debería de haber más experiencias como esa, inmersivas. A mí me gustaría que existieran ese tipo de experiencias, pero tal vez más eh, o sea, me gusta incluir al público, me gusta mucho, me gusta usar al público como parte de este diálogo que hay en el convivio teatral y que ellos puedan jugar, o sea, ese impulso que ellos tenían, Sí. que acá se reflejaba a lo mejor en violencia, Como direccionarlo, ¿no? poder direccionarlo y hacer que... Yo en un momento fui a un festival en Tárrega, en donde había puro teatro callejero, y viví una obra increíble en donde yo no sabía absolutamente nada. Iba con mis compañeros de la obra, pero como que nos sacaron de ese contexto y la obra sucedía en casas de esta ciudad y en las calles. Pero no sabíamos más que llegábamos y nos dieron como un sticker de algo y de pronto los actores nunca hablaron, estaban quemando libros, tenían acciones como muy específicas, pero poco a poco yo me daba cuenta que nosotros éramos como judíos en la Segunda Guerra Mundial, siendo movidos hacia nuestro matadero, hacia un lugar en donde nos iban. Y para mí fue fuertísimo, porque a lo largo de la obra lo vas descubriendo y no sabes bien. Y te separan en grupos y obviamente yo con la gente que conocía no había nadie. Cuando nos reunimos con un cariño real. Y creo que ese poder que tienen las experiencias inmersivas ahí debe de estar, Claro. en esa conexión. Qué lindo. Sí. Ese tipo Está de difícil. cosas. Sí, Sí. está complejo. Sí. Antonio, vamos contigo. Sí. La velocidad del zoom del horizonte. Esta obra escrita por David Gaitán y dirigida por Martín Acosta, que es una obra que creo que explora mucho los límites de la verdad, pero además, pues en un espacio muy reducido y con un género que, pues normalmente no se usa en teatro, la ciencia ficción, Ay, me encanta la ciencia ficción, sí. que, pues eso, como que suele pertenecer mucho hacia el cine o hacia la literatura, pero siento que en el teatro adquiere pues otra densidad, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué crees que pasa cuando la ciencia ficción se encarna en el teatro? O sea, ¿qué te permite que otros géneros no? Uy, a ver, supongo que la viste en El Bicho, por eso dices el espacio reducido. Sí, Em, y justo estoy trabajando en una próxima obra de teatro que también es ciencia ficción. Y creo que las grandes posibilidades es que además de que nos cuestiona como humanidad, o sea, está esta posibilidad de generar una distancia en el tiempo para agarrar un tema que ahorita es como ahí está efervesciendo y que en el futuro ya es
un problema y que nos da perspectiva. Pero independientemente del futuro, ya en una puesta en escena, a mí me encanta que en el teatro el espectador llene los huequitos con su imaginación. Y creo que el tipo de ciencia ficción que me gusta ver en el teatro, y es el caso del Zoom, es que no era una obra como de efectos especiales en donde el asunto como espacial es lo primordial, sino más bien el problema con el que se va a identificar la persona que lo está viendo en este momento es algo que en el futuro puede ser una cosa, un problemón. Y que además, sin que haya en el bicho, era así, tres bancas, 3 dos bancas bancas. blancas y listo. Increíble. Bueno, parecía eso nada más, ¿no? Pero sí, sí, sí. obvio. Pero eso, los vestuarios, la luz, y se vive un mundo inmenso de posibilidades con un planeta que nos lee los sueños y que genera muchos problemas. A mí eso es lo que me gusta, que en realidad nunca lo vemos, todo lo que no vemos en la ciencia ficción y en el teatro, y que el público ve, eso es la posibilidad. A mí me encanta. Qué chido. Sí. Oye, compartir escena con gente como Úrsula Pruneda, como Tomás Rojas o Raúl Villegas, creo que pues implica muchas cosas, porque es gente con una presencia escénica muy poderosa. ¿Cómo, cómo se transforma el trabajo cuando compartes escena con gente con con esa presencia? Yo al principio estaba un poco lo que dices como de empezar desde atrás, como de, ay, bueno, yo como de sentir que te tienes que ganar tu lugar. Ujú. Y ellos fueron súper generosos, la verdad. Úrsula era como hasta muy cuidadosa. Con Raúl me llevé como si fuéramos así ya amigos. De hecho, nos llevamos bastante bien después del Zoom. Con Tomás creo que él tiene como un carácter muy, como que siento que sus personajes a lo mejor lo ponen como demasiado serio y él en la vida real es mucho más, pues, otra cosa. Relajado. Es relajado, es hasta un poco desmadroso, pero chido, o sea, en un sentido como siempre lúdico y creativo. Okay. Y creo que eso, nos unió mucho el juego. Nos gustaba a todos jugarle a esa obra y eso nos unió. A ver, dime si opinas igual, pero yo creo que la obra coloca a sus personajes en un lugar donde la verdad se vuelve muy inestable. O sea, en el sentido de que te pone entre lo que recordamos, lo que tememos y lo que nos conviene creer. ¿Estás de acuerdo hasta ahí conmigo? Lo que recordamos, lo que tememos y que Tememos lo que tememos y lo que queremos y creer. los que nos conviene creer. Sí, porque la obra lo que hacía justamente era materializar un poco eso. Como que ese miedo, pero no solo era miedo, era como lo que quieres que sea, se materializaba en una persona, que le decíamos los visitantes. Y los visitantes, cada quien tenía visitantes y cada quien lo escondía o lo exponía como quería. Y tenía que ver como con si los visitantes están vivos o no y qué hacer, cómo tratarlos. Si es como una cosa que sale de tu subconsciente, sí. A lo mejor en la cuestión como de verdad, es que también hay aspectos filosóficos de la ciencia ficción que me prenden mucho y que esta obra estaba lleno de eso, estaba llena de referentes, no nada más de Solaris y de Stanislav Lem, sino de muchísimas cosas y referentes de la ciencia ficción, sobre todo a nivel de literatura, que a mí me fascinaban. Y sí, pues sí. Para responder a tu pregunta, Sí. sí. ¿Qué lugar le dan ustedes a la verdad? ¿Debe de tener límites, ya sea éticos o emocionales? ¿O hay verdades que, aún necesarias, pueden romper a veces más de lo que reparan? Qué pregunta. ¿Yo? Es que creo que, híjole. A ver, creo que hay algo de lo que conocemos como verdad que se construye.
es como, está lleno de ciertas convenciones que nos ponemos de acuerdo para decir esto es verdad y esto es de verdad, esto está pasando o esto como eh, podemos tener un hecho y sobre ese hecho hay diferentes puntos de vista y esa verdad se construye a partir de esos diferentes subjetividades. Entonces, claro que puede una verdad herir a otra, pero por eso también hay historias tan interesantes sobre lo que yo creo que es, o sea, yo viví esta experiencia de esta manera, tú la viviste de esa, y ambas pueden completar una misma verdad. Sí, de acuerdo. Pues pienso en la verdad como, como una esencia, o sea, obviamente está la verdad colectiva, la que construimos, ¿no? El constructo social que nos da una supuesta verdad que tiene que ver más con la moral, en todo caso, que con la ética, que la ética la siento como mucho más a nivel de esencia, es como pararte en un escenario con verdad, ¿no? Entonces, que para mí es la búsqueda más grande que he tenido siempre como artista, eso sí. Que lo que yo hago sea producto de una esencia, que no de un artificio, ¿no? Que venga de lo que soy y de lo que el personaje necesita para hacer, para estar ahí, ¿no? O sea, esta fusión de, podríamos decirle, su verdad con mi verdad, crean esa otra verdad, que se vuelve esa esencia de ese ser, ¿no? Y creo que cuando eso está, lo demás es incuestionable, pues, no sé. Y ya no me acuerdo bien cuál era la pregunta, pero... ¿No? pero sí, o sea, como que me remite mucho a pensar en la esencia, en lo... Sí, en lo que no puedes negar, en lo que, por mucho que sea, por muy dolorosa que sea, por muy reveladora, por más que te destroce o destroce al otro, tanto como personaje, tanto como persona, hay algo que, como una mentira, ¿no? O sea, cuando uno miente, hay algo que está ahí, que dices, esto está raro, hay algo que está abigarrado, ¿no? Entonces, y cuando sucede la verdad, por muy dolorosa que sea, y pues ahí, o sea, no sé. Sí, creo que no todo el mundo soporta la verdad, pero No, bueno, pero está. y está. Ujú. Oye, y ahora que dices esta parte de cómo construir los personajes con verdad, primero quiero felicitarte por tu premio de Mejor Actriz de Soporte que recién recibiste por Estela en un tranvía llamado Deseo. Muchas felicidades. Muchas Y gracias. creo que es parte de eso, es que construiste mucha verdad en ese personaje. Y creo que un tranvía llamado Deseo, que es esta obra de Tennessee Williams, es uno de estos textos que no envejecen porque sus heridas tristemente siguen abiertas, ¿no? El deseo, la violencia, la culpa y la imposibilidad de sostener una mentira por demasiado tiempo. Creo que este montaje particularmente mira de frente a la violencia doméstica, a la salud mental y la forma en la que el amor puede ser un territorio muy peligroso. Y creo que en esta versión de sumisión de Estela se transforma en una mujer mucho más consciente y más compleja. ¿Qué decisiones tuyas fueron clave para construir esta Estela que creo que no es víctima, pero tampoco es heroína? Ujú. Pues, primero que nada, la observación y la escucha absoluta. O sea, yo nunca nunca he visto un tranvía llamado Deseo, tengo que decirles, lo digo abiertamente. Nunca la he visto, la película. Y cuando surge esta posibilidad en mi vida de hacerla y que leo el texto, puta, o sea, yo vi el mamotreto gigante y dije, Dios mío, ¿no? Esto va a estar denso. Pero no tenía ninguna expectativa de nada, o sea, real. Suelo entrar a cualquier ficción sin expectativas de nada porque la vida sin expectativas está mejor. Sí, Y la sufre neta uno sí. menos. Sí, es más Y chido. así está más chido. Y entonces como que la leí y se los juro, tuve una cantidad de sensaciones cuando la leí. Cosa que no suele pasar siempre con todos los textos. O sea, tuve desde
unos enojos, conecté con cosas mías, de cosas ancestrales, de familiares, o sea, conecté con cosas muy cabronas. O sea, la primera vez que lo leí con deseos, con fuegos internos, con dolor, o sea, de verdad, o sea, yo dije, ¿cómo al leer esto me puede hacer sentir tantas cosas? Y lo que siguió fue una escucha absoluta a mis compañeros y a mis compañeras, aprender muchísimo de lo que estaba viendo, de cómo abordaba cada uno las escenas, de cómo abordaba y de cómo iban bordando tal cual los personajes. Y para mí fue fundamental compartir la vivencia con Ana Clara Castañón, porque estábamos las dos juntas. Y siempre se planteó en un inicio con la idea de que las dos fuéramos caminando la obra juntas. Y, o sea, así dimos 4 funciones. Las primeras 4, me parece, las dimos juntas, ¿no? Pero ella estaba embarazada. Y para mí fue hermoso, o sea, observar su cuerpo. Soy una persona que observa mucho y escucha. Hablo mucho también, sí. Pero tengo como la otra parte que observo, escucho. Me gusta mucho, y no lo hago porque quiera, sino porque así soy. O sea, como que tengo una necesidad de... Y yo ahí observaba, veía cómo caminaba, veía mucho a Marina, veía mucho a Rodrigo, veía mucho a mis compañeros. Conocí a Diego del Río como director, no lo conocía, que fue bellísimo también porque fue un descubrimiento muy amoroso. Porque sí, sin duda vengo de una disciplina muy ruda a nivel teatral, o sea, sí, no les voy a decir que todo es miel sobre hojuela, ¿verdad? La Casa del Teatro no fue tan miel sobre hojuela. Amo mi escuela, pero sí estuvo muy rudo. O sea, soy de esas personas que dice, salí avante, pero hay muchas que no, y así, pues, ¿no? Y es muy válido para cada quien, ¿no? Yo lo vivo con mucho gozo y porque pues, vengo de... Mi mamá era muy disciplinada, ahora ya no, ahora es un pan y la así, pero de chico era chico. Sí. Ya me fui muy lejos, pero bueno. Bueno, la cosa es siempre yo voy, vengo. En la antigua Grecia, decía el maestro Luis de Tavira en las clases, siempre dice en la antigua Grecia. No, bueno, entonces, como de la observación, de lo amoroso que es Diego. O sea, yo dije, no puedo creer que este hombre, o sea, yo dije, hay algo detrás. O sea, yo siempre que lo veía decía, no puede ser así. Se los juro. O sea, decía, no, un director no puede ser así. Pues sí. O sea, sí lo es. Y con una parsimonia yo le digo, ¿cómo nunca te enojas? Siempre estás tranquilo, o sea, no hay, o sea, como que no hay una cosa de impaciencia que digas, bueno, o sea, como nos pasa a todos, digo, claro. Bueno, unos más, unos menos, y habrá quien no le pase, y como Diego, ¿no? Pero yo decía, nunca se preocupa, ¿no? O sea, como que todo lo lleva, lo tiene muy bien organizado. Y fue muy gozoso ver eso, ver su dirección también tan clara. Y como ponerme ahí como un contenedor para ir llenando, ¿no? Con todo lo que, o sea, con todo el caldo que se estaba generando ahí. Fueron muchos meses también de estar entrenando, porque para mí fue un entrenamiento, porque estar en presencia en un escenario es un entrenamiento. Y sí, o sea, esta cuestión de cardumen que logramos era una cuestión de presencia que tenías que entrenarlo diario. Estamos ahí 4 horas ensayando para lograr estar. Y obviamente, pues al paso de las funciones, pues vas siempre aprendiendo, siempre, o sea, yo hoy en día de pronto sueño cosas de Estela, de pronto tengo una fascinación con Blanche, o sea, siento que Estela tiene un amor muy cabrón por su hermana, tiene un enamoramiento con su hermana muy fuerte, o sea, es una persona codependiente absolutamente. Entonces, es como codepende de su hermana, pero codepende también de su marido. Todo el tiempo está en esta situación y en este querer frágil y que a la vez, pero también tiene un hijo, ¿no? Y entonces eso es muy, o sea, hay como una triada ahí de cosas y luego recordar que también está ella. O sea, es una cosa bien compleja que es como las personas, o sea, como que yo pensaba mucho en las personas cercanas que tengo, personas que han tenido problemas de salud mental y que lamentablemente, o sea, o se han desvivido o han estado recluidas, o sea, como gente muy cercana y que para mí también es como un darles voz, ¿no? Estar ahí, estar en escena es darle voz a todos los que no pueden darla.
Tennessee Williams decía que el deseo y la violencia comparten frontera. Sí. ¿Tú sientes que el público de hoy percibe esa frontera con mucha más claridad o que seguimos normalizando ciertas violencias bajo la idea del amor? Híjole, es fuerte porque pienso que todo tiene que ver con el privilegio de la educación. Y está muy cabrón, porque sin duda el hecho de yo poder acceder a un libro, a cierta literatura, a la música, a ciertas cosas, es parte de un privilegio. Y hay muchos lugares en nuestro país que no cuentan con ese privilegio, muchos sectores de la población que no lo tienen, y entonces es muy difícil saber cuáles son los límites, porque si yo vivo en una casa de 2x2, bueno, de 4x4, lo que sea, en donde los límites no son claros, en donde las puertas pues no se usan, en donde el padre entra, la madre entra, en donde no hay límites, en donde duermen todos juntos, o sea, la violencia es muy difícil de conocer esos lindes, entonces siento que es bien complejo y me ha pasado dando estas funciones de tranvía, digo, obviamente lo viví sobre todo en Rocinante, cuando tuve oportunidad de ir a Rocinante, pues íbamos a todos los poblados de Michoacán, lugares donde, ¿no? Y ahí te das cuenta, o sea, te das cuenta cómo la gente, incluso ante la ficción, yo hice bodas de sangre en Michoacán, en Rocinante, perdón. Y me acuerdo mucho de la gente, yo era la novia y me gritaba en la calle, ¡perdida! ¡Eres una perdida! Y yo decía, es que es ficción. Pero también entendía, dije, es que no, o sea, como que hay una cosa que no es fácil Claro. ¿no? Es muy fácil de mezclar estos lindes, ¿no? Y de verlo como algo normal, de ver cómo las violencias pasan, ¿no? Y esto igual, o sea, acabo de ir a dar, no voy a decir a dónde, así, pero en una función de una gira, o sea, mi personaje de Estela y yo, o sea, como que hay momentos en donde tiene desdoblamientos y le habla al público, le dice cosas. Y yo en este lugar al que fuimos le hablaba a la gente y era como si yo estuviera hablando con Estelas y Stanleys todo el tiempo. Porque había una cosa de maquillar, de no querer ver, como de voltearse. Y yo decía, no, vea, o sea, veme. O sea, este pedo es así. Y no, era como, no. Y también, era gente con un poder adquisitivo alto. Entonces, también, o sea, ¿de qué depende? ¿De qué tipo? O sea, del privilegio, de sí o de no querer ver, Mm, o de porque no soy consciente, no veo, ok. Pero si soy consciente y decido no ver, es infinitamente peor. No sé, es bien complejo y bien duro y pues también de todo eso aprendo, o sea, de ver, de observar porque ellos completan el hecho escénico y eso es claro. todavía más rudo, o sea, como personaje era más alimento. Yo decía, no, todos están perdidos. Está muy Qué cabrón. fuerte. Oye, en esta versión la música de Andrés Penella pues juega un papel muy importante. ¿Cómo influyó este diseño sonoro en tu manera de entender el ritmo emocional de la obra? Pues es que Andrés fue componiendo a partir de los ensayos, entonces era increíble porque de pronto, bueno, Andrés es un genio. Sí, es un genio. Lo amo, él lo sabe, genio. Es tremendo. Y entonces él iba componiendo a partir de los ensayos, o sea, la canción de Estela surge ahí mientras estamos ahí haciendo una coreografía, Ana Clara y yo, ¿no? Y entonces hay toda una visión que a él le pasa, ¿no? Siento que les artistas, somos como medios, ¿no? O sea, que dejamos pasar como las ideas, ¿no? Ni siquiera lo veo como, ay, somos pito. No, sino simplemente estamos en donde tenemos que estar para que Como pase una idea, ¿no? Y conductores. entonces alguien la cacha, en este caso, pues es Andrés que tiene, bueno, y aparte que tiene todos los estudios que tiene, no Claro. digo que nomás, no así de ya. Pero sí, o sea, como que viene esta idea y él, ¿no? Y siempre lo veías escribiendo poemas, escribiendo canciones. O sea, es impresionante la manera en la que trabaja Andrés. Y siento que tiene que ver también con la observación, lo que él veía, lo que él sentía, lo que él vibraba como artista.
y muchas cosas que se iban creando en conjunto, ¿no? Sonidos, el radio, con Santana, que también es un dios así maravilloso. O sea, sí, como que iban sucediendo. El día que creamos el momento del póker, pues fue a partir de eso, o sea, bueno, también Medel, otra joya así musical. Entonces el día que empezamos a crear el póker también y cómo Andrés nos fue dando nos iba dando la pauta como director musical, ¿no? Y iban sucediendo cosas y exploraciones. Y Fede, también se me olvidaba Fede. No te me puedes olvidar, Fede, que aparte es mi maestro de mi coacheo vocal. Sí. Sí, o sea, es un gran director musical, es un gran compositor, creador, es un genio. Sí, sí lo Y es. siento que fue a partir del estar, del colectivo, del cardumen. Y qué padre. Y creo Sí. que también es un privilegio el que tengan la posibilidad de haberlo grabado y tenerlo en Spotify disponible Sí. para todo el mundo. Es una delicia poderlo escuchar. Sí, yo lo escucho cada tanto. Así. Mm. Así. Qué lindo. Oye, Antonio, hay montajes que logran volver contemporáneo lo clásico sin traicionarlo. Y creo que Noche de Reyes hace lo suyo. Ah, Esta obra dirigida por Alonso Íñiguez. Y creo que es uno de esos equilibrios muy raros porque pues, tienen a un Shakespeare que parece travieso, muy musical, delirante y también tiene su parte profundamente humana. Y esta música de Pablo Chemor, que es en vivo y con un elenco que se desborda con muchísima energía, creo que es de mis obras preferidas. Y me encanta porque creo que proponía una fiesta eh, pues desde muchos lugares. Y creo que se convierte en una celebración del caos amoroso, pero también de la identidad fluida. Y creo que eso está padre. Creo que tu Sebastián no era solo un hermano perdido. Era pues un cuerpo que despertaba hasta cierto punto deseo, confusión y ternura a partes iguales. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? sí. Se vale decir que no. Sí, sí, sí. Ok. Sí. ¿Cómo logras encontrar profundidad en ese personaje que suele funcionar solo a veces como un engranaje cómico? Me costó mucho, la verdad, encontrar ese personaje. eh, fue un gran reto porque no es como de pronto cuando hay... eh, lo que pasa es que yo me sentía a veces perdido en el tono. O sea, veía a todo el mundo jugando y enloqueciendo y veía a Pablo Chemor con esta genialidad que tiene así de ¡pum! Y yo de pronto decía, bueno, y a ver, ¿por dónde entro? Y luego mis escenas eran como todas las primeras, antes de jugar con ellos, sentía que era una parte trágica. Yo estaba viviendo la muerte de mi hermana dentro de esta comedia hilarante y explotada. Entonces yo me sentía fuera de lugar al principio y Alonso me daba dirección y me decía, ok, pero está bien, porque ahí es en donde tiene que estar y eventualmente va a hacer un impacto con este barco. O sea, todo va a conectarse, ¿no? Entonces fue más a partir de confiar y también como para mí fue un proceso muy, por un lado, intuitivo, pero también ir encontrando pues la forma o las reglas de este universo loco que al final se tradujo en juego. Aunque yo darme chance de jugar y de enloquecer y había un momento en donde después de que lo confunde, de que el personaje de Diana me confunde con mi hermana, yo como que dudo de la realidad, digo, ¿será que estoy soñando? Y a partir de ahí fui descubriendo cada vez más la locura de Sebastián. Ok. Y eso fue para mí bonito, como de entrarle a la locura de todos y yo así de que, ese es mi lugar, ahí voy. Y entrar ahí. Eso me costó trabajo, pero fue bien bonito. Esta propuesta de Alonso pues desarmaba la binariedad del género, ¿no? Creo que los cuerpos pues eran andróginos, el deseo se movía en todas direcciones y el público pues a uno le tocaba mirar desde a veces la confusión y también la fascinación. ¿Qué significa para ti habitar esa frontera entre lo masculino y lo femenino? Sí, es que creo que estaba plantada desde el principio y yo nunca me lo había planteado a mí mismo, como que nunca había sido algo que yo dijera, me voy a ver así y tal, sino más bien creo que
dentro de este universo construido por todos, sabía que iba a estar el deseo ahí presente y era lo que yo tenía que poner. Es que es a lo mejor como cuando uno está caliente y que eres sensible a todo y que sí es como un estado mucho más sensorial en donde todo te mueve, no nada más hacia lo sexual, sino es como todo te estimula. Ese es el estado en el que siento que entrábamos nosotros, conectábamos ahí y el público empezaba a contagiarse hacia allá, como de un lugar en el que todo es posible desde la sensación. Está interesante eso. Oye, y esta parte de la música de Pablo Chemor. Ay, más sensación, más estímulos. Está muy cañón. ¿Cómo logras transitar entre el texto y el ritmo musical sin que uno vaya perdiendo la verdad actoral? No, es que Pablo es un genio. O sea, fue Sí, súper está muy fácil. La cañón verdad ese fue súper güey. fácil porque él o sea, para empezar, creo que tuvo una comunicación una química muy importante con Alonso y entre los dos lograron cosas así de, aquí viene la canción, pues vámonos todos a la canción. Y lo que hacía Pablo era como meternos en este rigor de la voz se tiene que escuchar ahí y tú eres el alto, tú eres el bajo, que todo se escuchaba como con una limpieza y una armonía, que teníamos esa claridad para que después Alonso llegara y decía, y luego vamos a lo que sigue. Era hermoso, era muy bonito. También Pablo fue el mastermind, cerebro detrás, el titiritero, pero también creo que todos, o sea, compartir escena con todos son muy talentosos, todos tienen una disciplina y un rigor, pero también un nivel de juego increíble. Entonces era muy fácil con ellos, la verdad. Sí, o sea, me acuerdo y me vibro. Sí, un elenco muy afortunado. Sí. Oye, creo que el disfraz parece como si a veces pudiera protegernos, pero de otras formas también te puede exponer. Y creo que en Iliria todos fingen ser otros, ¿no? Y en ese juego terminan revelando lo que realmente son, ¿no? Ujú. Todos los personajes interpretan un papel ya sea para sobrevivir al deseo o al dolor. Después de haber pasado por esto, ¿qué piensas del disfraz en la vida del actor? ¿Es un escudo o es una forma más honesta de mostrarse? Ay, justo hace poquito alguien me dijo que, o sea, como que estaba la cuestión si los actores usamos nuestra vulnerabilidad como manipulación. Y yo, es que creo que esto es más allá de ser actor o no. O sea, esto es como personas. Humano, Y cada ok. caso es diferente, porque habrá quien sepa manipular o mentir sin la necesidad de ser actor y hacerlo muy bien. Yo soy un idiota. O sea, yo la verdad soy muy mal mentiroso y no, o sea, no me gusta. Me siento mal conmigo mismo. Hay algo de mí que siento que traiciono. Pero, y también he estado observando como emociones, observando mis emociones para tratar de ser fiel a lo que siento. Entonces creo que parte de esa mentira y de esta máscara o esta fachada que dices que nos ponemos todos, muchas veces no nos damos cuenta que la traemos. Es como una cosa que ya normalizaste y que ya de pronto traes ahí, y de pronto hay algo que te cuestiona y que se rompe y dices, creo que no necesariamente soy esto, o no necesariamente tengo que ser esto, o he estado cumpliendo esta idea de deber ser así y de pronto ya no tiene que ser. Y creo que al menos a mí, como en mi camino de actor, me ha servido muchísimo cuestionarme y dejarme sentir. Si soy fiel a eso, entonces creo que puedo crecer mucho más con profundidad y honestidad en mis personajes y también como persona. De acuerdo, qué lindo. Oye, Astrid, cambiando de tema un poco, recién terminaste esta temporada de Por el Mar, esta obra dirigida por Rebeca Trejo, y es una obra que explora pues el duelo, el exilio y la memoria femenina en una casa azotada por la tormenta.
creo que Uda tiene una carga con la pérdida de su madre, pues muy importante. Pero ¿cómo logras, o cómo encuentras esta forma de habitar ese dolor, dejando que se sienta muy real, pero sin que esté desbordado? Es un dolor muy contenido. Pues, o sea, y pienso que Uda es un personaje bien complejo en el sentido que, pues yo tengo a mi madre, gracias a Dios, a la vida y todo. La tengo conmigo y la quiero tener siempre, para siempre y por siempre. Y creo que justo es como la contradicción de- emocional, emotiva de eso, lo que me permite habitarla, ¿no? Como el... Y vuelvo a la observación, o sea, sí, o sea, como que a partir de la observación y de la escucha del entorno y de la dirección, por ejemplo, estar con Rebeca es increíble, o sea, Rebeca es padrísima y mis compañeras actrices, no, bueno, o sea, otro sueño, así, Tete, Maja y así, no, ya, las amo. Tenemos un chat y nos escribimos todo el tiempo. Debe Nos ser muy vemos. divertido ese chat. No, no, o Seguro. sea, Imagínate con esas dos. no, de verdad es así. O sea, para mí fue increíble. O sea, la obra fue, y me la pasaba muy bien con ellas, a pesar Claro. de que habitábamos lugares Bien bien intensos. tremendos. Pues a lo sí. mejor por eso. Sí, justo. Y entonces, bueno, a mí, yo tuve un gran maestro en la escuela, que se llama Morris Sabariejo, que yo siento que a partir de él yo entendí por qué yo funciono así. Habrá quien entienda de cuál manera la cuestión actoral, pues, ¿no? Pero yo a partir de sus clases entendí la actuación. Y él nos daba psicología. Y entonces él nos hablaba de las ventanas y de cómo tomar lo que tú tienes, tomar lo que, ¿no? O sea, no me acuerdo muy bien cómo era, pero era todo un ¿Cómo te ven los diagrama. demás? ¿Cómo te ves a ti mismo? Sí, claro. Y había otro en donde ibas como, sí, para crear al personaje. Entonces yo siento que como que lo pude estructurar muy bien en la mente y entonces lo que hago es como, y ya digo, ahora ya no es que me siente a hacer mis ventanas de los personajes, no, la verdad no lo hago así tal cual, antes sí lo hacía, tenía yo mis tomos ahí de todas las obras, pero sí lo hago, o sea, sí observo mucho, pienso en complejizar siempre el dolor. El dolor es un lugar difícil de habitar, como la comedia también, ¿no? O sea, porque siento que es el mismo punto, o sea, el dolor, o sea, a partir del dolor nos podemos ir a un lado o al otro. Claro, nomás si hay Pero distancia o no. Ajá. Y entonces, justo cómo lo habitas, esa es la situación y lo que es muy complejo. Y yo me ponía, pues justo a pensar en eso, o sea, como en el abismo de no tener a la mujer que me dio la vida y eso me llevaba hasta allá. Y de la manera en la que, también, o sea, pensando en que es un dolor que ha pasado un año, que no es un dolor reciente, no es como que te enteras, ¿no? De la noticia, o sea, cómo procesas toda esa información en un cuerpo después de un año, ¿no? Cómo camina, cómo se ha vuelto una carga después de un año, ¿no? Pues, este pesar, este dolor de la madre, ¿no? Que lo lleva ahí con su mochilita y ahí va Uda, ¿no? Y de no victimizar nunca a los personajes, yo pienso. O sea, lo más importante, yo pienso, es nunca victimizarlos porque no hay víctimas, pienso, ¿no? En este caso, ¿no? Habrá donde sí, ¿no? Una víctima ¿no? De una violación, un asesinato es otra cosa, ¿no? Claro. Pero aquí, tal cual, no hay víctimas, son personas que asumen o no asumen decisiones o sea, son consecuencias de sus actos también. O sea, también Uda decide cargar con ese peso así, de esa manera, durante ese año. Y sucede lo que tiene que suceder, ¿no? Y este encuentro entre estas mujeres para que entonces ella pueda a lo mejor, pues, no sé si se quita completamente la mochila, pero sí a lo mejor se quita un peso, ¿no? O sea, como, sí, como humanizar mucho a los personajes, no verlos como algo. Y eso, y complejizarlos. Claro. La obra sucede en una casa junto al mar y la tormenta parece que tiene vida propia. ¿Cómo lograron en este diseño tan espectacular Está de increíble. escenografía y el diseño sonoro para que se sintiera muy integrado? Pues creo que también tiene que ver mucho con las personas que estuvieron ahí creando con nosotros, ¿no? Porque yo le tengo muchísimo cariño a Chucho, que fue nuestro diseñador de escenografía y de iluminación. Sí, de iluminación también. Y yo. Sí,
Si no lo editan, por favor. No, no es cierto. No, y a Kiwi y a Miriam, que son las diseñadoras de audiovisual. Y entonces como tener esa fusión, pero tenerlo siempre. O sea, creo que lo más chingón de un proceso es que todos acuden a él en el proceso, no que van al final y es como, claro, al final yo voy a decidir que voy a... No, es que este proceso sucede entre todas y todos. Y eso es fundamental. O sea, me acuerdo desde la primera vez que leímos la obra con todos, estaba la coreógrafa, o sea, estaba todo el equipo creativo y fue como, wow, estaba Matus, que otro genio que amo, así, en la música, ¿no? O sea, como que todos entendemos la dimensión de lo que vamos a contar, de lo que se va a vivir, y entonces a partir de eso van a crear, ¿no? Y siempre nos estuvieron acompañando, fue un proceso corto, la verdad, para todos. O sea, tuvimos un proceso como muy, sí, muy, cortito, como muy compacto, esa es la palabra que estaba yo buscando. Pero todos estábamos ahí, todas y todos. Y eso fue lo que hizo muy enriquecedor tanto a la música, tanto a la luz, y que sintiéramos que estábamos como fluyendo, pues tal cual como ballenas y peces en el agua y medusas. Oye, ¿cuándo pudieron ya tener la lluvia? ¿Cuándo jugaron con eso? No, bueno, bien poquito tiempo así ya para estrenar. Porque bueno, Sí, es que siempre las cuestiones técnicas de los teatros pues nos permiten, que aún así no, creo que estuvimos una semana antes de estrenar. Pues es Que bastante. ya es bastante, porque a veces Sí, es a así de veces 2 son días. 48 horas, exacto. Sí. Y se pudo ir construyendo la lluvia y ecualizando los momentos, porque de pronto era de, no, aquí es muy fuerte y entonces si ya estamos, o sea, si está pasando esto en la escena, pues tendría que bajar. O sea, como que había una cosa de mucha comunicación entre todos los creativos. Qué lindo. Pues habla de temas muy fuertes, ¿no? La pérdida, la migración y la memoria. ¿Qué crees que dice por el mar de cómo seguimos adelante después de perder algo o a alguien? Pues justo creo que nos habla de la lucha como personas, o sea se llama Por el mar, aunque aún si nosotros nos ahogamos, ¿no? O sea, y a veces puedes estar yéndote a la mierda, lo voy a decir así, y te metes al mar con la esperanza de que eso te va a limpiar, ¿no? O sea, como que hay una cuestión, obviamente, del agua, de limpieza, de purificación, pero también está el hecho de lloramos porque es una cuestión química, necesitamos hacerlo. O sea, necesitamos llorar, necesitamos drenar. Hay una cuestión del agua que está en nosotros, somos agua. Es una necesidad, y también de decir, tal vez me voy a ahogar, pero voy a cruzar este mar. Está bien cabrón lo que estoy pasando a lo mejor, o lo que está pasando a esta persona. Y entonces cuando esta persona se encuentra conmigo y vemos la dimensión de lo que nos está pasando, no porque una sea menos ni más, ni mucho menos, sino porque compartimos nuestros mares y nuestros ahogamientos, pero aún así transitamos y decimos, miren, una de esas nos ahogamos, pero no vamos no vamos a dejar de nadar, no vamos a dejar de cruzar. O sea, eso es lo que ¿no? Y hay quien deja y también es muy válido, ¿eh? O sea, también se vale decir hasta aquí. Sí, de acuerdo. O sea, la cosa es mojarte y a ver qué pasa. Y hacerse responsable. Y hacerse responsable y así, y pues sí, y el agua como elemento fundamental de lo que somos, de purificación y De vida. de vida. Qué lindo, cual. pues me gustó mucho. Sí. Ojalá regresen. Sí, eso queremos, pero no hemos podido ahorita coincidir. Bueno, Pero ya podremos, sucederá. Sí, está hermosa. Ay, gracias. Cambiando de tema. Antonio, no al dinero. Esta comedia escrita por esta dramaturga francesa Flavia Coste y dirigida por Sebastián Sánchez Ambuenategui, que todo empieza con una decisión aparentemente absurda, ¿no? Alguien se gana una fortuna y pues decide no ir a cobrarlo. Y ya después lo que sigue pues es una cadena de enredos, de reproches y de verdades quizás un poco incómodas. Y aunque es una obra que parece hablar del dinero, yo creo que la realidad es que habla de nosotros, de cuánto nos cuesta a veces mantener la coherencia. Ujú. ¿Cómo se logra evitar que tu personaje se convierta en una caricatura y de verdad encuentre estas parte o estos motivos humanos, ¿no? Ya sea el miedo, el orgullo, la ética, para sostener esa decisión de no cobrar el dinero?
Bueno, tengo que admitir que para este personaje, para empezar, tuve muy poquito tiempo, pero a la vez fue bien bonito porque esta parte idealista de la que hablas me resonó luego, luego. O sea, hubieron cosas, hay personajes en donde de pronto dice uno, "Ay, no tengo que buscarle aquí como para ver qué, o hasta tienes que investigar como para saber más sobre ese contexto. Yo con él conecté, hasta me dio pena. O sea, dije como, ay, soy tan iluso, soy tan... O sea, yo no le diría que no a ese dinero, pero al mismo tiempo entendía por qué. Y creo que eso fue como mi primer gran paso para poder abarcar a este personaje justo no desde una fachada y desde nada más esa caricatura, sino que sea alguien que el público lo pueda entender y que diga, eres un idiota, pero ya entiendo a lo que Pero vas. te doy tu pedacito de razón. Ujú, ujú, ujú. Y creo que eso un poco sostiene toda la obra, que además cuando se van cayendo todos los demás personajes en fingir que les importa la persona y no el dinero, eh, es en donde de verdad nos vemos las caras y decimos, ah, de esto trata la obra y este tipo no está tan loco como parece. O sea, si está idiota, es un idiota, pero tiene ese pedacito de razón que yo, a eso fue lo que yo pude escarbar y decir, ah, mira, sí, 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 yo creo que si a mí me costara una relación o si a mí me costara algo valioso para mí, hay cosas que sí, que el dinero no lo valen. Justo la autora habla de que la obra no intenta darnos una moraleja, sino más bien mostrarnos cómo el dinero nos cambia, aunque no queramos admitirlo. Ajá. Eh, sí, o sea, en algún momento sí llegaste a pensar de, a mí me cambiaría, o de verdad fue tan así de, no, pues puede que sí lo entienda. O sea, es un dilema complejo. Sí, o sea, ¿te refieres a que si yo sí cambiaría? ¿Tú crees que a lo mejor te podría cambiar la decisión de si aceptar el dinero? Definitivamente. Sí, sí, yo creo que es que bueno, para empezar, lo que sí creo es que muchas veces pensamos que el dinero, vemos el dinero como una solución a todos nuestros problemas y en realidad siento que si alguien tiene tiene acceso a este nivel de dinero, a lo mejor se solucionan unos, pero llegan otros nuevos. O sea, siempre Sí. hay cosas que no nos, o sea, somos seres humanos y siempre, pero a mí en específico, eh, ay, no sé. Idealistamente me gustaría pensar que yo seguiría así en las mismas o mantener muchas de las condiciones con las que vivo y vi famosos gente que tiene mucho dinero y así tiene todavía su celular cuarteajido y vive en el mismo departamento y que lo hace, pero no Es sé, peligroso siento que es el tipo de cosas que no puedes en realidad saber hasta tener así hasta estar ahí. los Sí, millones encima, pero es inevitable que no te pase algo. Qué claro. padre tener los millones encima. Sí. Se la abrazo, sí, en algún Y momento. que sean propios. Que sean Y reales. Exacto, y reales, ¿no? Y sin Ay, impuestos. puro billete falso, ¿no? También. Oye, y te incluyes en una segunda temporada, pues con un elenco que ya traía el timing muy afilado. Ujú. ¿Qué tan fácil fue adentrarte con ellos? Fue relativamente fácil porque Sebastián es un salvaje y desde es el correcto. día uno así me pateó adentro y casi sin lectura ni nada, así de que vas. Y yo resolviendo así de que, ok, ok, ok. Siento que eso me puso en un ritmo que me ayudó muchísimo y a la vez también los demás son súper generosos y como que compaginamos muy bien. Entonces, siento que mi energía fue muy diferente a la de Magaloni. Al revés, ellos como que fueron los que muy amorosamente me integraron desde lo que yo propuse y me dejaron hacer y Qué lindo. deshacer. Sí. Qué lindo. Oye, y esto no sé si es chisme o es real. ¿Es probable que regresen? Ujú. Todavía no sabemos cuándo, pero sí. Ok. Ay, Qué bien. Me da gusto. Oigan, pues después de hablar de todas estas obras, pues pareciera que revisamos temas como la ética, el deseo y la verdad, que también creo que son tres palabras que atraviesan casi todo lo que los actores hacen. Y a veces se pueden alinear y otras veces se pueden contradecir.
Si tuvieran que elegir una de esas como brújula, esa que guía sus decisiones dentro y fuera del escenario, ¿cuál sería? Ética, deseo y verdad. Iba a decir el deseo. Ay, pero de pronto llega la verdad. La ética la puedo desechar un poco. Pero sí, como que entre el deseo y la verdad, porque siento que el deseo tiene que ver con la verdad. O sea, obviamente también la ética, Sí. pues, pero digo, Sí, sí. como que si me jala el deseo es lo que, o sea, intuitivamente es lo que yo S- estoy y s- sintiendo y entonces y digo, saldrá la verdad. ajá, Pero, por ejemplo, si estás en un proyecto y hay algo, tu deseo te llama a otra cosa, ¿abandonarías ese proyecto así por el deseo de ya hacer en otra una cosa? cuestión Pues ahí entra la ética. de dilema ético, de si por deseo... Ah, no, yo hablaba como a nivel de personajes, o sea, que si de pronto dijera, ay, ¿qué? Pues por el deseo del personaje. Pero en ese sentido, pues mira, antes yo era de la idea de pensar, de estar con el proyecto en el que te comprometiste de primero, o sea, como de palabra. Ajá. Pero ahora, o sea, he perdido muchas cosas por eso y muchas oportunidades y creo que también hay un punto en el que tiene que entrar la cuestión de estabilidad económica. Ujú. Entonces también entra otro dilema porque dices, Es pues, otro tipo de deseo y de es verdad. otro tipo de deseo, de verdad, de Comer. dilema y de complejidad absoluta, porque hoy en día si dices, híjole, si ya como que vengo necesitando un poquito de estabilidad. Porque mucho, bueno, ahorita ha habido como cosa muy bonita y la gente me dice cosas muy preciosas y que el premio, bueno, el reconocimiento no es un premio, ¿no? Pero, y digo, sí, pero quiero estabilidad económica, por favor. O sea, ahorita sí estoy en un punto Claro. de mi vida así. Mm. Digo, no quiere decir que me voy a vender al mejor postor, porque no se trata de eso, pero sí hay un deseo ya de construir un futuro más estable porque está rudo y porque de pronto uno no sabe, creo que ya estoy diciendo cualquier otra cosa de lo que tú nos preguntaste, Pero pero, está bonito. Tú date. pero es que está cañón porque hace poco estuve mal, amanecí un día sorda. Así, o sea, el tímpano inflamado, yo no sabía que estaba inflamado, entonces voy al doctor porque aparte un tinnitus todo el día y yo, o sea, fue horrible, me quería volver loca ese día, dije, ¿qué es esto? Fui a ensayo, no se me quitaba. Hasta el otro día fui al otorrino, me dijo, traes los tímpanos muy inflamados, traes muy fuerte la alergia, siempre he padecido de alergias. Y voy, y luego voy a otra doctora y veo que tengo volumen plaquetario bajo, tengo anemia, tengo un parásito, o sea, como que me empezaron a decir, y yo dije, si ahorita me hubieran dicho que tenía cualquier otra cosa, cancelado, ¿qué hago? O sea, verdaderamente Claro. a nivel de vida, de resolución, ¿qué hago? Te gastas en estudios, suplementos y todo, pero dices, una cuestión mayor, ¿qué haces? Claro. ¿No? O sea, ¿qué haces verdadera? Entonces sí, como artistas necesitamos también un espacio digno de vida, de creación, en donde puedas fluir de manera más estable y tranquila. Pues, Sí, de acuerdo. refiriéndose al dinero. No al dinero. A ese. Exacto. No al dinero, no, sí. A ver, yo que me gusta jugar al abogado del diablo, o sea, a lo mejor pienso que es que he tomado muchas decisiones a partir de encontrar o buscar un equilibrio en esta triada. Pero, ¿qué tal que la verdad, o al menos mi verdad, está en un equilibrio entre eso, entre ser fiel a este deseo y esta Y ética, fiel a la ética. fiel a la ética y sobre todo una ética profesional, personal que se refleja en los demás, ¿no? En no dejar a alguien ahí chiflando en la loma. Claro. Porque creo que a mí lo que me ha funcionado es algo recíproco. O sea, es cuando yo doy eso, también lo he recibido y es bonito. Claro. Entonces, pues es una búsqueda, creo, Sí, más sí, bien. sí. Y creo que justo en esa búsqueda hay veces que te jala una y te jala otra. Ujú. Pero está bueno que la verdad sea la que lleve la batuta, creo. Yo lo decía El del deseo. personaje, ¿eh? Sí, no, está Así. bien, está Ya ni bien. modo, eso ya no se puede editar, ya Y quedó. yo, bueno. Y al rato, Astrid, puro deseo. Ay. Ella va desde el deseo. Ay.
Oigan, pues ya estamos llegando al final de este programa. En esta caja tenemos más de 350 programas de mano. La idea es que tomen un bonche, escojan y digan, esta la vi, me fascinó, la vi, no me gustó, qué suerte que no la vi, qué mal que no la vi, lo que quieran, siéntanse con la libertad. Así que adelante, chicos. Están muy revueltos. Yo les sugiero que Un del bonchecito. bonche de abajo, o sea, no de los que están parados. O sea, aquí. Ajá. Y ahí agarren un bonche y ahí Porque, pues, escojan. es que ya vi algunas de las que hasta me gustaría hablar, pero... Pues agarren, no importa. Uy, 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 uy. Hay de todos y de muchos años. Uy, Clausura de Amor, esta era una... Uf, esta me devastó. Sí, sí. Esta me... O sea, eran dos actores ahí diciéndose la verdad, Arcelia Ramírez y Antón Araiza. Antón Araiza. Así casi era como un monólogo de uno, luego un monólogo de otro. Y era como de, Sí. ay, hablaste tú, ahora te voy a responder con... me gustaba mucho la parte de los puntos de vista, de cómo uno cree que es la verdad lo que ella está diciendo y de pronto llega el otro a responder y dices, ay, pero también tiene razón. Ujú. Eso es increíble. Bueno, es que Pascal Rambert tiene... Sí, Ay, era muy buena. fue una gran combinación de actores, la verdad. Clausura de Amor, el zoológico de cristal. Ay, 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 el misterioso caso de la sombra, esta también es muy bonita. Y muy fuerte. Sí, Así de- sí, tenía... Bueno, es que justo era como a partir de una visión inocente de algo que... Sí. Que es muy oscuro en realidad. Sí, sí. Quiero mucho a Juan Cabello y es... Ay, Juan. sí, con él trabajé en El Cuerpo de Mercurio y trabajamos en esta obra por mucho tiempo. Entonces, lo bonito fue como vernos crecer mutuamente. Y ya no estoy hablando de Misterios de José de la Sombra, pero creo que como que la dinámica aquí, más que decir, ay, esto me gustó, esto lo vi o no lo vi, es padre como de pronto, cómo te abre un universo, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor ni siquiera puedo decir mucho, pero hasta se transmite, creo, como de pronto Pues un... abrías una cajita, Ajá, ¿no? Ajá, ajá, y que se te ilumina. lleva a ese Sí. mundo y a tú viendo la obra y de, ay, sí. Y se abre lo que sentiste cuando viste esa obra. Sí, exacto. Justo eso. Eso es lo Muy padre. lindo. ¿Tú, Astrid? Yo, pues, o sea, ver aquí El amor de las luciérnagas. O sea, justo eso, me abrió como una luz. No me acuerdo tampoco, o sea, como que... Ay, soy una persona que olvida muy fácilmente. Qué bueno. Y sí, prefiero, porque luego digo, ya me hubiera vuelto loca con tanta cosa que vi. Digo, "Ay, no, qué bueno que se me olvidó". Lo bueno, lo malo, olvido a los exnovios, no sé por qué terminamos. Es maravilloso. ¿sabes? Memoria Sí, es una selectiva. belleza. Sí, sí. Bien. Pero recuerdo mucho, estaba Sonia, ¿no? Sí, Sonia Franco. Sonia Sí. Franco que, En algún momento también la hizo Adriana Montes de Oca. claro, y la recuerdo mucho porque es una persona que quiero mucho, a Sonia. Y que compartimos momentos y una amistad en algún momento de la vida muy fuerte. Y nada, me recuerda como mucha luz, o sea, justo vi, y a ver, estar sentada, no sé si, ¿dónde la vi? ¿En el Helénico? Puede ser. Pues Tengo la impresión, ¿no? En Estuvo en todos lados. o en el Sí. Julio Castillo, no me acuerdo, pero sí, o sea, es una obra que recuerdo con mucho amor. Sí. Y muy verla, linda. estuvo Sara Pinet también. Sí, Sí. también. Claro, sí, sí, sí. Y así aquí está Sara con sus, sí, me acuerdo. Indecente, bueno, es una obra, es compleja porque la verdad es que a mí es un tema que no me toca mucho y entonces es complejo hablar de Indecente porque siento que es de estas obras que si te tocan te roban el Sí, alma. sí. Y por otro lado, a mí la sentí un poco, o sea, fue como una distancia cultural que... Ya. Es que no tengo mucha cultura de Broadway y de todo eso y ahí soy un poco ignorante, una disculpita, ¿no? Claro, hubo la actuación de Majo y Majo de, Pérez y Ana de Guzmán. Ana. Bueno, ellas las amo profundamente, Sí. son tremendas Tres- actrices sí, muy talentosas. y muy talentosas y bueno, obviamente su historia es lo que más recuerdo. Todo lo demás, la verdad, o sea, como que vaya, es una cultura que no Claro. me cuesta la cercanía. Ay, 7 veces adiós, perdón, tengo que decir. Sí, sí, por favor. Lloré todo el tiempo. ¿Pero fuiste con el corazón roto? Ay, es que está muy cabrón porque yo tengo con mi novio 8 años y creo que fuimos el año pasado y estábamos en una crisis muy fuerte. Entonces, ver la Ah. obra, salimos los dos así
aparte pues vivimos muy cerquita de ahí, íbamos caminando de regreso a la casa y los dos íbamos llore y llore y llore. Y pues seguimos qué juntos, fuerte. Bueno, entonces qué bueno. algo ayudó. Qué bueno. Sí, Sí, es muy linda. muy. Ay, Tú- yo nada más veo obras de Nocturno Teatro y bien, ¿eh? Bien. Sí. Bien ahí, muchachos, bien bien. muy ahí. bien. Bien, muy bien, muy bien. Ay, uy. Muy bien, chicos. Oigan, Este ¿y qué cuerpo fue? mío es una tremenda, o sea, yo amo a Mariana y, o sea, recordar esta obra es brutal. O sea, son de las obras creo que nunca se me van a olvidar. Sí, muy Nunca. fuerte. Muy fuerte y muy necesario todo lo que hace De Mariana. acuerdo. Trabajé con ella, por cierto. Y es una joya. Oigan, ¿y qué fue lo último que vieron? Ah, yo vi una obra bien bonita que se llama No es todo va a estar bien. Es quiero sentirlo todo en la capilla. Todavía sigue. Creo que les extendieron temporada los miércoles en la capilla. Está hermosa y tiene como una cosa muy honesta. Se supone que está basada en una historia real del dramaturgo que también es el director y que también es uno de los personajes. Y a la vez esta obra la crearon en colectivo. Entonces creo que eso se siente como muy una historia a partir de ellos, muy honesta, muy conmovedora y muy así como con muchas ganas de, como cuando uno es joven y se quiere comer al mundo, porque habla de los sueños también. Eso. Qué lindo. Quiero sentirlo Quiero todo. sentirlo todo. Está bueno Sí, ya. para saber y verla. Yo, pues es que me estaba acordando de la de... Es que está muy complejo el nombre. Ah, sí. El tablero de las pasiones de juguete Eso. de Hugo Iriart. Pero también me acordé que acabo de ver a mi amigo que amo profundamente, a Yanni Ríos, en su monólogo de Kun, que no lo había visto. O sea, como que me vino ahorita la imagen y dije, no, o sea, tengo que hablar de Kun. Es muy brutal porque, o sea, él me contó cuando la montó y por qué la montó y hace mucho. Sí. Y de pronto verlo ahorita me conmovió profundamente el corazón. Lo vi en su estreno y fue muy poquita gente y sentí muy feo. Y justo de lo que habla. Y digo, fue un día de lluvia así tremenda, ¿no? Y luego, pues sí, la lluvia. Y luego ahí en la sala Novo, que de por sí pues caben poquitas personas. Mm. Pero como que me dio una cosa de recordar cuando yo salí de la escuela y todo lo que yo quería hacer y que iba así de pronto hacia una obra ya profesional. Y iban 2 personas a verme. Y yo decía, bueno, a ver la obra, ¿no? Y era tan fuerte. Y o sea, como que recordé ese proceso tan duro que vivimos todos, Sí. casi todos, bueno, no todos, pero muchos, ¿no? Que Ujú. viven ese proceso. Y yo dije, esta obra tendría que verla muchísimo. Digo, también sé que es una obra que tiene ya mucho tiempo y todo, pero yo digo, este trabajo lo tendría que ver muchísima gente de verdad. O Sí. sea, es tremendo. Y aparte de lo que habla es brutal. O sea, Sí. conecta con este país bueno, pues habla de este país. Sí. Y la demanda física que requiere. Y la es demanda tremenda. es justo, o sea, como a nivel... Sí, o sea, es actor todoterreno. Sí. Lo amo a Jan y canta. Sí. Así que cantas, Sí, bailas, ese hace todo el hace cabrón. todo, actúa todo. Sí, Está muy cabrón. sí, lo queremos a Yanni. Mucho. Chicos, pues muchas gracias por haber venido. No, pero Ya. espérate, pues hay pero más sí. preguntas, ¿no? Hay más ¿Hay más preguntas. Como preguntas? que ¿Ya no hay? En un rato. Ah, sí, yo quiero hacer más cosas. Vamos a hacer más Hay cosas. que jugar. Ya no hay más. Pero muchas gracias por haber Oh. venido. Aprecio muchísimo que se hayan tomado el tiempo de venir y de platicar. Respeto mucho el trabajo que hacen y me hace muy feliz que hayan podido venir, que hayan aceptado la invitación y haberla pasado tan a gusto. Y es lindo siempre platicar con gente talentosa. Muchas gracias, Humberto. Gracias por Gracias. la invitación. Gracias a todos los que están allá A detrás. ustedes. Y gracias a ustedes por quedarse a la cuarta llamada, porque muchas veces las mejores historias se cuentan después de la función. Nos vemos a la próxima.